Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar la distribución de muestreo, que es la unidad 1 de Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Ya tienen todas las condiciones para cursar la materia en la plataforma, así que quiero que se remitan a ella. Ahí tienen el programa, la bibliografía y todo lo demás. Vamos a empezar. Por este PowerPoint que he preparado a ustedes para resumir un poco toda la teoría que involucra a esta unidad. El tema de hoy es distribución de muestreo y tiene por objetivo desarrollar el concepto de una distribución de muestreo para variables tanto numéricas como categóricas, y también tenemos que examinar el teorema central del límite para las poblaciones que se distribuyan normalmente o no. Con el fin de poder usar las estadísticas de muestra para estimar un parámetro de población, deberíamos examinar cada muestra posible que pudiera ocurrir. Si esta selección de todas las muestras posibles realmente se tuviera que hacer, la distribución de todos los resultados se denomina distribución de muestreo. O sea, si nosotros tenemos una población y de esa población de tamaño n sacamos todas las muestras posibles de tamaño n pequeña, eso se denominaría distribución de muestreo. Y este proceso de generalizar esos resultados de muestra para la población se refiere para una inferencia estadística. Es necesario que nosotros compartamos algunos conceptos que ya son previos. Por ejemplo, el concepto de población que lo habíamos visto en estadística 1, eso se refiere a la cantidad de unidades elementales que hay en un determinado universo. La muestra es un subconjunto de esa población. También podemos decir que la muestra aleatoria son todas las variables aleatorias que las denominamos x1, x2, xn. Estas van a ser una muestra aleatoria de tamaño n si cumplen dos condiciones. La primera es que las variables aleatorias sean independientes, y la segunda, que cada variable tiene la misma distribución de probabilidad. Los estadísticos lo definimos así a cualquier función de las observaciones de una muestra aleatoria, como por ejemplo la media, la varianza, etc. O sea, todos los indicadores que se refieran a una muestra se denominan estadísticos. Un marco conceptual sería un listado de los elementos de una población. Si yo tengo que x1, x2, xn es una muestra aleatoria de tamaño n, de una distribución normal con media mu de x y varianza sigma cuadrado, entonces la media muestral es el estimador insesgado de mínimas varianzas. Este es un teorema bastante importante en estadística que nos da estas características. O sea, el estimador insesgado significa que no hay distancia entre el estimador de la muestra que yo tengo versus el parámetro poblacional. Ya vamos a ver enseguida que, por ejemplo, una de las características del estimador insesgado de la media es que la esperanza de x media es igual a mu de x, es decir, que la esperanza en el largo plazo de las medias muestrales es igual al parámetro poblacional mu. Si yo paso mu para el primer término, diría que la esperanza de x media menos mu es igual a 0, o sea que el sesgo es 0, no hay diferencia. Eso significa el concepto de estimador insesgado. Esto, un repaso de lo que habíamos visto antes en estadística 1, que nos dicen que la media muestral sería si las variables aleatorias x1, x2, xn en una muestra aleatoria de una población, la media muestral de estas variables van a ser simbolizadas como x barra igual a 1 sobre n por la sumatoria de x sub i, donde esta variable se mueve desde i igual a 1 hasta n. Para estudiar la media aritmética
es necesario que tengamos en cuenta alguna característica de ella. Entre las propiedades matemáticas importantes de la media aritmética, para una distribución normal está la imparcialidad, la eficiencia y la consistencia. La imparcialidad significa que el hecho de que el promedio de todas las medias muestrales posibles será igual al tamaño o a la media de la población. Para esto, bueno, dejo el segundo párrafo para su lectura, pero para esto yo voy a hacer un ejemplo. Vamos a compartir un ejemplo que yo lo preparé acá en el Excel, que ahora le comparto la pantalla. Este es un ejemplo que está en el libro de Berenson, donde supongamos que tengamos los siguientes datos de una población. Tenemos las observaciones A, B, C y D de una población cuyos valores individuales son 3, 2, 1 y 4. La sumatoria de los X sub I para esta población nos estaría dando 10, y como son 4 los datos, y esos 10 los dividimos entre 2, me da la media poblacional. La varianza, un poco me adelanto, serían, ustedes también ya lo han visto en estadística 1, sería la sumatoria de todos los desvíos de cada dato respecto de la media poblacional, dividido n grande, o sea, el n de población. Y esa varianza poblacional me da 1,25, y la raíz cuadrada de eso, que sería la desviación estándar poblacional, me da 1,118. Ahora, si yo haría un muestreo sin reposición, podría tener las siguientes muestras, o sea, A se vincula con B, con C, con D. En este caso, la muestra B se puede asociar con C, con D, y la última sería C con D. Las medias muestrales, para cada una de las muestras posibles de un muestreo sin reposición de esta población, sería para la primera 2,5, porque el valor de A, lo repasemos acá, era 3. 3 más 2, 5, dividido 2, 2,50. Y ese es el 2,50 que yo tengo acá. Acá A con C tendríamos 3 más 1, 4, dividido 2, de 2. Y así sucesivamente calculamos las medias de todas estas muestras posibles. Este 15 me da la sumatoria de los X sub I, y si lo divido en n, me da 2,5. Acá llegamos a un resultado que es bastante importante, que lo acabamos de ver como una de las propiedades de la media, en donde la media muestral es igual a la media poblacional. O sea, si calculo la media poblacional me dio 2,5, y si calculo la media muestral de todas las medias muestrales posibles de tamaño n, me da 2,5. Y este es un resultado bastante importante, que es una de las características de que el estimador de la media es insesgado. En esta columna lo que tengo son los desvíos cuadráticos, es decir, este 2,5 versus la media elevado al cuadrado, o sea, 2,5 menos 2,5 me da 0, elevado al cuadrado me da 0. Este es 2 versus, que es el X sub I, la media de la muestra 2, menos este 2,5 me da 0,5. Elevado al cuadrado me da 0,25. Y así sucesivamente. Acá calculo la sumatoria de los desvíos cuadráticos, lo divido en n-1, o sea, lo divido en 5, y esto me da la varianza muestral. Y si le calculo la raíz cuadrada de esta varianza muestral, me estaría dando 0,70, que sería el desvío muestral. Y acá llegamos a otro resultado importante. ¿Cuál es? Que la varianza de la población, 1,25, es mucho más alta que la varianza muestral. Obviamente también los desvíos, el desvío de la población es más alto que el desvío de las medias muestrales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cuando yo tengo en una población datos individuales, puedo tener datos extremos, tanto en el límite inferior como el límite superior de la distribución de esa población.
En cambio, cuando yo tengo distintas muestras de tamaño n, lo que hacen es promediar esos valores. Y después ya vamos a ver que también lo que hace el desvío muestral es tomar en cuenta los desvíos, pero ponderados, entonces va haciendo promedio y de esa manera hace que el desvío muestral es menor que el desvío poblacional. Por eso le decía que eso era un resultado importante. Vamos con la otra característica, la eficiencia. Dice, se refiere a la precisión de la muestra estadística como un estimador del parámetro de población. La media de muestras se acercará más estable que otras mediciones de tendencia central. La media de muestras se acercará más a la media de la población que cualquier otro estimador. Si nosotros, por ejemplo, podríamos hacer lo que eso sí se lo puede hacer, desvío, pero no en relación a la media, sino en relación a la mediana, por ejemplo, vamos a ver que las distancias son mayores y que ese estimador, usando como podría ser la mediana, no tiene la misma eficiencia que la media. Por eso es que la media tiene la característica de que es un estimador de los parámetros poblacionales con mayor eficiencia. Y la consistencia se refiere al efecto del tamaño de muestra sobre la utilidad de un estimador al incrementarse el tamaño de muestra. La variación muestral de la población se hace más pequeña, de manera que la media aritmética se vuelve una mejor estimación de la media de población. Esto un poco lo habíamos visto ahí en el ejemplo recién, pero se refiere a que el error estándar de la media de los datos de una población se desprende directamente de la ley de los grandes números. Una media de muestra particular promedia conjuntamente todos los valores de una muestra. Una población puede consistir en resultados individuales, que esto es lo que yo recién les comentaba, que pueden tener un amplio radio de valores, extremadamente pequeños o extremadamente grandes. Sin embargo, si un valor extremo cae dentro de la muestra, tendría un efecto en la media. El efecto haría que se reduzca, pues, lo que se promedia con todos los demás valores de la muestra. Al incrementarse el tamaño de la muestra, el efecto del valor extremo se hace cada vez menor, puesto que está promediado con más observaciones. Esto se denomina error estándar muestral y es igual a la desviación estándar de la población dividida la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver la variable normal estandarizada. Siempre que una distribución de medias muestrales en el muestreo es una distribución normal, podemos calcular lo que se denomina variable normal estandarizada Z, que tiene una media 0 y una varianza de 1. O sea, la media de 0 es Z y la varianza de Z es 1. ¿Cómo se estandariza? De la siguiente manera, yo transformo la variable X en una variable Z. ¿De qué manera? Hago el valor X sub I menos mu sobre el desvío de las medias muestrales. ¿Y a qué es el desvío de las medias muestrales? El desvío de las medias muestrales es el desvío de X sobre raíz de N. Y esto es lo que comentábamos en la filmina anterior, que N es el tamaño de la muestra. Que si yo aumento N, el cociente entre el desvío y la raíz de N se hace cada vez más pequeño. O sea que el hecho de que el tamaño de la muestra sea más grande implica que los desvíos de las medias muestrales se hacen cada vez más pequeños. Bueno, puede demostrarse que si muestramos con reemplazo de una población con distribución normal, la distribución de muestreo de la media también tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra y tendrá una desviación estándar como la que se mostró recién en la filmina anterior. Al incrementarse el tamaño de la muestra, el error estándar de la media disminuye de forma tal que la mayor proporción de la media de muestra está más cercana a la media de la población. Esto un poco ya nos estamos introduciendo a un concepto que sería el teorema central del límite, que lo vamos a ver en la filmina siguiente. En muchos casos nos encontramos en poblaciones que son normales y otras que no lo son.
Entonces es importante que conozcamos un teorema que es muy importante, que lo vamos a utilizar en toda estadística 2, que se denomina el teorema central del límite. ¿Qué nos dice este teorema? Básicamente tiene tres interpretaciones que yo se las comento y después vemos las filminas. Una de ellas es que si yo tengo una población que es normal, las muestras que saque de esa población normal van a ser normales. La otra situación que se puede presentar sería que si yo tengo una población que es simétrica, simetría en este caso no es sinónimo de normalidad, entonces esa muestra que yo saque de esa población simétrica tiene que ser de un tamaño n tal que me asegure la normalidad de la muestra. Y si suponemos el caso de que la distribución no sabemos si es normal, tampoco sabemos si es simétrica, o sea que desconocemos si la distribución es normal, entonces yo tengo que hacer un muestreo grande de manera tal que me asegure la normalidad de la muestra. Los libros en general, toda la doctrina de estadística habla de que un tamaño de muestra mayor a 30 nos asegura una normalidad. Pero acá también le quiero hacer una acotación, por ejemplo, Newbold habla de que no hay que hacer abuso de este teorema central del límite en esta última situación. ¿En qué sentido? En que hay variables que por más que el muestreo sea grande, no me asegura la normalidad porque las variables ya no tienen ese comportamiento. Ejemplo, si yo analizo el ingreso per cápita en el país o en cualquier país de las personas que están activas en la actividad laboral, la distribución del ingreso siempre es asimétrica. Entonces, por más que yo haga un muestreo grande, ese comportamiento de esa variable en particular es asimétrico, o sea, muy poco probable va a ser que tenga un comportamiento normal. Acá están las tres situaciones que yo les comentaba del teorema central del límite, que dice que para la mayoría de las distribuciones de población, sin importar la forma, la distribución del muestreo de la media va a ser aproximada normal si se seleccionan al menos 30 observaciones. Si la población es simétrica, la distribución de muestreo de la media será aproximadamente normal si se seleccionan al menos 15 observaciones. Y si la población es normal, la distribución de muestreo de la media se distribuirá normalmente sin importar el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver los resultados de la distribución de la media muestrales en el muestreo. Si yo tengo que X media es la media muestral de una muestra aleatoria de n observaciones de una población, que tiene una media poblacional mu de x, una varianza sigma cuadrado, entonces analizamos los siguientes indicadores. Si la distribución de x media en el muestreo tiene como media que la esperanza de x media es igual a mu. Esto es lo que habíamos afirmado en el ejemplo del Excel que acabábamos de ver. O sea que la media de todas las muestras posibles de tamaño n es igual al parámetro de población. Y después también tenemos que la distribución de X media en el muestreo tiene una desviación típica del desvío de la media muestral es igual al desvío de X sobre raíz de N. Puede suceder que si yo no conozco el desvío poblacional y sí conozco el desvío de la muestra, entonces tengo que usar el desvío muestral para estimar sigma sombrero de X media. Entonces, el sigma cuadrado de X media va a ser el desvío muestral sobre raíz de n. Esto es lo que se llama error típico de X media. Para tamaño de muestra grande, tenemos que aplicar al desvío de la media muestral un factor de corrección que es la raíz de n tamaño de muestra menos n tamaño de, perdón, n poblacional menos n tamaño de muestra sobre n de muestra menos 1. Esos son los grados de libertad. Si la distribución de la población a la que procede la muestra es normal, y por lo tanto la distribución de la media muestral en el muestreo es normal,
La variable aleatoria sigue una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Esto también lo acabamos de ver ahí cuando habíamos visto la variable estandarizada. Ahora vamos a ver la distribución de muestreo de la proporción. Acá empezamos a trabajar con variables categóricas. Entonces, cuando trabajamos con variables categóricas, cada característica de esa distribución puede clasificarse en 1 o 0 para representar la presencia o ausencia de la característica. Al tratar los datos categóricos pueden definirse como P sombrero, que sería la proporción de la muestra, es igual a X sobre N pequeño. La proporción tiene la propiedad especial de estar entre 0 y 1. Ahora vamos a ver la distribución de la proporción muestral en el muestreo. Si P sombrero es la proporción de éxito en una muestra aleatoria extraída de una población en la que la proporción de éxito es P, en ese caso la distribución de P sombrero en el muestreo tiene como media P, o sea que la esperanza de P sombrero va a ser igual a P. Es decir, que la esperanza de todas las proporciones muestrales de tamaño n van a ser igual al parámetro P, que es el éxito poblacional. Y la distribución P en el muestreo tiene una desviación típica, que es el sigma de P sombrero, va a ser igual a la raíz de P por 1 menos P sobre n. Ahora, si el tamaño de muestra es grande, esto lo podemos aproximar a la normal, estándar. Y esta sería Z, va a ser igual a P sombrero menos P sobre el desvío de P sombrero. Esta aproximación es buena en el caso de que N por P por 1 menos P sea mayor a 9. Esta condición para la aproximación es la que plantea Newbold, que es la que vamos a utilizar como criterio de cátedra, pero también Berenson establece dos condiciones. Dice que si N por P y N por 1 menos P son al menos 5, puede utilizarse la distribución normal. O sea que cualquiera de los dos criterios es aplicable, pero por un criterio de uniformidad yo les recomiendo que sigamos a Newbold, que es la bibliografía que más recomendamos, aunque también Berenson está dentro de la bibliografía de la cátedra. Muestreo de poblaciones finitas. Cuando tenemos poblaciones finitas y el muestreo es conducido sin reemplazo, también tenemos que aplicar un factor de corrección de población finita, que sería el desvío de muestrales por el factor de corrección de población finita. Distribución de muestreo de las varianzas muestrales en el muestreo. Entonces comenzamos examinando una muestra aleatoria de n observaciones procedentes de una población que tiene media mu y una varianza sigma cuadrado desconocidas. Representamos los miembros de la muestra por medio de la sucesión de datos, que sería x1, x2, xn. La varianza poblacional es la esperanza, o sea que sigma cuadrado va a ser igual a la esperanza de x menos mu, y esa distancia de x menos mu va a ser elevada al cuadrado en términos de esperanza. Ahora, puede pasar que mu es desconocida, o sea que en ese caso, para calcular la esperanza, no vamos a utilizar mu porque la desconocemos, sino utilizamos x media. Y en ese caso no vamos a obtener sigma cuadrado, sino que vamos a obtener un sigma sombrero cuadrado, porque estamos estimando el sigma a través de, no de mu, sino de x media. Acá vamos a ir viendo la varianza muestral, un poco la habíamos visto. Decíamos, sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria de observaciones procedentes de una población, tenemos que ese cuadrado va a ser igual a esa expresión. Se llama varianza muestral, dada una variable aleatoria específica, podríamos calcular la varianza muestral y esta sería diferente para cada muestra aleatoria debido a las diferencias entre las observaciones muestrales. Es un poco yo lo que lo había visto, es en el Excel ese que habíamos visto recién, yo ahí en la última columna de
datos de la muestra, yo en realidad tenía la sumatoria cuadrada, pero si a eso lo divido en el resultado ese cuadrático, lo divido entre n-1, me va a ir dando las varianzas muestrales y que para cada una de las muestras es diferente. Cuando el tamaño de la muestra n es pequeña, la proporción del tamaño de la población es pequeña en proporción al tamaño de la población, entonces yo tengo que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. En conclusión, de que el valor esperado de la varianza muestral es la varianza poblacional, es bastante general. O sea que esta afirmación que acabamos de hacer, que el valor esperado de la varianza muestral es la varianza poblacional, es bastante común. Si suponemos que la distribución poblacional es normal, y también podemos demostrar que la varianza muestral y la varianza poblacional están relacionadas a través de una distribución que se conoce con el nombre de chi cuadrado. O sea, tenemos la afirmación de que la esperanza de la varianza muestral es la varianza poblacional. Si estamos convencidos de eso y suponemos que la distribución de la población es normal, podemos demostrar que la varianza muestral y poblacional están relacionadas a través de esta distribución que se denomina chi cuadrado. Entonces tenemos, dice, dado una muestra aleatoria de n observaciones procedentes de una población que sigue una distribución normal, cuya varianza poblacional es sigma cuadrado y cuya varianza muestral resultante es s cuadrado, podría demostrarse que estas están vinculadas. ¿De qué manera? n-1, que son los grados de libertad, por la varianza muestral dividido a la varianza poblacional, igual a la sumatoria de los x sub i menos x media elevado al cuadrado, que es igual a 1 hasta n, respecto de la varianza poblacional. Esto tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Los grados de libertad se refieren a todos los datos independientes que podemos manejar. Podemos manejar n-1 datos independientes. Acá tenemos la función de densidad de la distribución chi cuadrado. Fíjense en que acá, por ejemplo, cuando b es igual a 4, tendría esa forma. Cuando b se refiere a los grados de libertad. O sea, en la jerga estadística, grado de libertad, GL es igual a b corta, que también representa grado de libertad. Entonces, con un GL de igual a 6 tenemos una forma distinta, y con los grados de libertad igual a 8 tenemos otra forma distinta. Acá vamos a ver las distribuciones, o sea, cómo se distribuyen las varianzas muestrales en el muestreo. Dice, sea S la varianza muestral de una muestra aleatoria de n observaciones procedentes de una población que tiene una varianza sigma cuadrado, entonces la distribución S cuadrado en el muestreo tiene una media de sigma cuadrado, o sea que la esperanza de las varianzas muestrales es la varianza poblacional, que es lo que habíamos afirmado hace rato. Ahora lo estamos viendo cómo lo podemos plantear teóricamente en las distribuciones de las varianzas muestrales en el muestreo. Y las varianzas de la distribución S cuadrado en el muestreo depende de la población subyacente. Si esta es normal, entonces la varianza de la distribución S cuadrado va a ser igual a 2 por los desvíos poblacionales elevado a la cuarta, dividido n-1 grados de libertad. Bien. Por último, tenemos, si la distribución de la población es normal, entonces n-1 por el desvío por la varianza muestral sobre la varianza poblacional se distribuye como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Acá tengo un ejemplo que lo saqué del Newbold. Me dice, si yo tengo la probabilidad de un chi cuadrado menor que k con una probabilidad de 0,05. O sea, acá me está dando la probabilidad y me está dando
que esta función tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. El tema es que yo tengo que saber cuánto es el valor k chi cuadrado, porque justamente lo que necesito es saber el valor chi cuadrado. Normalmente la distribución chi cuadrado calcula la probabilidad que excede a un valor chi cuadrado de x sub 0. Entonces, otra forma de escribir eso sería la probabilidad de que un chi cuadrado con 10 grados de libertad sea mayor que k. Fíjense que acá di vuelta el signo, entonces la probabilidad no es 0,05, sino es 0,95, que es 1 menos alfa. Entonces, esto sería el límite inferior que tengo que buscarlo en la tabla. Y el otro límite superior que me está preguntando es un valor chi cuadrado con 10 grados de libertad mayor que k, con una probabilidad de 0,05. Bien, ahora yo le voy a compartir la pantalla para que trabajemos con la tabla y veamos cómo encontré los valores 3,94 y 18,31, que ya son los resultados de este valor chi cuadrado. Ahora le comparto la pantalla. Le comparto la pantalla. Miremos un poquito la gráfica. Fíjense que la variable que tengo en la abscisa es la variable chi cuadrado. Esto que está sombreado es la probabilidad que se calcula, porque siempre, fíjense acá en la función, la probabilidad es un chi cuadrado mayor que un chi cuadrado sub 0, que es este valor que yo tengo acá en el eje de la abscisa, con una determinada probabilidad. A mí me están dando la probabilidad, entonces lo que yo hago es buscar ese valor. Yo tengo 10 grados de libertad según lo que tenía ahí planteado. Entonces, ahora vamos a ver cómo encontramos los valores de K, que serían los valores chi cuadrados que nosotros tenemos. Fíjense, acá yo tengo 10 grados de libertad y el valor 3,94 que yo tengo acá sería el límite inferior de la gráfica que yo tengo. Y siguiendo con los mismos grados de libertad, la otra probabilidad que yo tenía como dato era 0,05. Acá tengo la columna del 0,05 y acá sería el valor de 18,31, que es el otro valor para 10 grados de libertad. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacerle una pequeña gráfica con la pantalla. A ver, si yo tengo acá el eje de las X, que este es mi eje de chi cuadrado. Y yo tengo la función que aproximadamente podría ser algo así como esta. Y yo acá tengo un valor chi cuadrado. Acá tengo un valor chi cuadrado sub 0, que es un límite. Y acá tengo el otro valor, que es el primer dato que yo tenía. Este es el otro chi cuadrado con 10 grados de libertad. Y acá tengo el otro chi cuadrado, también con 10 grados de libertad. Este tiene la probabilidad de que X sea mayor que 95, y este era el valor de, me voy al PowerPoint, creo que era 3,94, que era el valor de K que me pedía conseguir, y este valor era el valor 18,3, que era el otro valor que yo había conseguido en la tabla. Y ahora voy a volver a la tabla para que veamos los valores. Acá en la tabla, la comparto de nuevo.
A ver, termino un segundito. Me fui más arriba. Acá en la tabla. Era la hoja que acababa de pasar. Acá tenemos, fíjense, en 10 grados de libertad, para 0,95 son los 3,94 que yo le grafiqué y el otro que yo tengo acá es 18,3, que son los valores que habíamos visto ahí en el PowerPoint. Y acá tenemos los resultados, que eran las incógnitas, eran K es 3,94 y el otro valor 18,31. Con esto damos por cerrado la clase teórica. En el día de la fecha los profesores van a estar subiendo 2 videos de las clases prácticas referidas a la unidad 1 y ya la próxima semana estaríamos subiendo la próxima teoría. Chicos, muchas gracias y cualquier cosa estamos en consulta vía chat. Hasta luego.